Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Aquí en Educación con Amor, en este estudio basado en el libro de el rabino Arush, un libro que realmente nos está sorprendiendo y que hoy nos trae un tema espectacular, y es educar con historias. En este proceso de educación con amor, pues nos hemos dado cuenta de muchos aspectos importantes, los cuales nos han permitido identificar en nosotros mismos puntos claves para cambiar. Y hoy no va a ser la excepción, porque hoy vamos a reforzar unos conceptos que nos va a permitir utilizar una herramienta supremamente hermosa y valiosa, que son las historias, que son las parábolas, que son esos cuentos que nosotros escuchamos o leemos en la palabra de Dios, y esas parábolas que nosotros tenemos tan recalcadas de nuestro gran amado Jesús o Yeshua. Nosotros veíamos cómo Él nos enseñaba con parábolas, cómo Él nos enseñaba con historias y cómo hoy nosotros utilizamos las mismas parábolas para transmitir un mensaje a una persona que de pronto no conoce la palabra ni estos caminos. Pero esta herramienta no es una herramienta nueva, no es una herramienta solamente para enseñar la palabra, es una herramienta para educar a nuestros hijos. Y es una cosa, mejor dicho, que funciona a la perfección. Y hoy el objetivo es enseñarte y aprender yo también a reforzar ese concepto de cómo hacer esas historias. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo clave? ¿Cómo yo puedo construir esa historia? ¿En qué me baso? ¿A dónde miro? ¿Cómo logro que esa historia realmente capte la atención de esos niños y realmente transmitan el mensaje que yo quiero transmitir y que va enfocado a un punto clave de la educación con amor? Bueno, vamos a llegar a ese punto y te pido paciencia y te pido concentración, porque antes de eso quiero que nos encontremos en un contexto. Y antes de encontrarnos en un contexto, como siempre arrancamos, lo que aquí buscamos es hacer unas reflexiones importantes. Y la primera reflexión precisamente trata de ese punto de convergencia. Es una reflexión de Steve Freeman, y esta reflexión nos dice algo hermoso, y es que no existe tal cosa en el mundo como cuando hay un precepto o un mandamiento que tú cumples a solas, en privado, sin que nadie te vea. Eso es algo majestuoso cuando tú estás cumpliendo un mandamiento en ese lugar privado con Dios. En ese mandamiento que tú estás cumpliendo, convergen el espacio, converge el tiempo y converge la conciencia. Cuando das tu consentimiento para, voy a cumplir con este mandamiento, con este precepto, resulta que un torrente de generaciones, de todas las generaciones que han pasado y de todas las generaciones que vienen, fluyen a través de ti. ¿Para qué? Para hacer el resto, para hacer todo lo que es el mejoramiento de toda la creación. Junto contigo, en ese momento en el cual tú estás cumpliendo ese precepto, cada alma de nuestro mundo, todas las almas de nuestro mundo, donde quiera que se encuentren, es arrastrada por esa corriente, es arrastrada por esa corriente de ese deseo que tú tuviste de cumplir ese mandamiento. Es hermoso ver entonces lo que implica hacer una pequeña corrección en tu vida. Es hermoso ver lo que implica para toda la creación el que tú te perfecciones un poquitico más, el que des un pequeño paso, el que puedas enfocar tus ojos donde tienes que hacerlo, el que puedas hacer un acto honesto, el que puedas dar una sedaca o una limosna o una ofrenda. Cada pedacito, cada pasito que tú puedas dar tiene una relevancia infinita, porque estás jalando a todas las almas a actuar de la misma forma. Y parte de eso es lo que tenemos en nuestras manos con nuestros hijos.
cómo llegar yo a tocar sus fibras, lograr conectar con la voluntad del Creador para que ellos entiendan lo que aquí estamos hablando. Y en este sentido, también es clave entender que cada uno de nosotros, así como cada hijo tuyo, es un ente único, pero realmente todos somos un ente multifacético o un solo cuerpo, como lo hemos escuchado en las enseñanzas. Y esta es otra meditación de Zvi Freeman que habla muy bonito para entender y elevarnos y ponernos a meditar en este concepto. Y si quieres, cuando salga el video, puedes volver a escucharlo una y otra vez porque tiene bastante trascendencia. Porque dice, cada uno de nosotros tiene defectos. Tú tienes defectos, yo tengo defectos, mi hijo tiene defectos, cada uno de nuestros hijos tiene defectos, mi esposa tiene defectos. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que como un todo, todos unidos, somos completos y perfectos. Es decir, que si cada uno tiene defectos y todos somos completos, todos en unidad, somos un cuerpo perfecto, quiere decir que cada uno es perfeccionado por el otro, cada uno es perfeccionado por su prójimo, por su compañero. Y en el momento en que cada uno es perfeccionado por su compañero, en ese sentir de que yo soy uno, pero hago parte de un todo, vamos formando un todo perfecto. Y esto es fundamental y es parte de la enseñanza que hoy vamos a tener al final del capítulo, y es que es clave que cada uno se sienta único e irrepetible y que no hay cosas comparativas entre dos seres creados por Dios en este mundo. Entonces, entrando en materia, empezamos a ver la importancia de una verdadera educación. Una verdadera educación que está, por un lado, muy diferente a un concepto muy conocido que nosotros tenemos clarísimo. Y el concepto muy conocido en la educación es el concepto del castigo. Dime si no has escuchado mucho el concepto del castigo. En los estudios anteriores, recuerdo mucho que ha sido uno de los temas que más preguntas y más cuestionamientos nos hace, porque pues es algo que nosotros lo tenemos muy conceptualizado, el concepto del castigo. El Creador mismo nos enseña que Él castiga, entre comillas, que no se puede llamar castigo, para corregirnos a nosotros, pero no lo hace para vengarse. Es más, hay castigos, entre comillas, del Creador que no entran ni siquiera en la categoría de castigo, no podrían entrar, sino que son cambios de rumbo, son cambios de dirección necesarios para ti o para mí, para llegar a la meta que el Creador definió para ti o para mí. Entonces, a uno le pasan cosas y uno diría, no, es que me castigó Dios, y eso ni siquiera entra en esa categoría de castigo. Es posible que el castigo sea usado por el Creador. Hay una regla que dice, no hay sufrimiento sin transgresión, precisamente para que nosotros pudiéramos expiar los malos actos que cometemos. ¿Por qué? Pues básicamente porque los pecados generan pérdidas y daños en la creación, porque acuérdense que yo hoy tengo impacto en toda la creación, y por eso es que llegan esos sufrimientos a mi vida, para hacer una compensación y yo poder entender. O sea que al final no es un castigo, sino es como una alerta, es una alarma que me está permitiendo a mí abrir los ojos, que se caigan los velos y empezar a compensar. Ahora, siendo muy conscientes y siendo muy realistas, llegar a este nivel de castigo que usa el Creador es casi imposible para nosotros como humanos. Imposible para nosotros como padres. O sea, casi que podríamos decir que solo Dios, solo el Creador, en su infinita sabiduría, podría
comprender exactamente este concepto de castigo. Nosotros estamos por fuera un poco de este tema. Y es más, Dios comprende este concepto, pues el creador de todo. Sin embargo, lo que sostiene este mundo es la misericordia. Porque si fuera por el castigo, ¿cuánto tiempo podría sostenerse el mundo? ¿Cuánto tiempo tú te sostendrías si aquí se basaran las cosas en el castigo? ¿Cuánto tiempo yo, desde que uno se para hasta que se acuesta, está cometiendo errores? Y si ese fuera la forma de educarnos Dios, pues créeme que no duraríamos ni un segundo en este mundo. Entonces, uno diría, el castigo debería entonces estar enfocado en educar, en corregir, en expiar, pero no para generar miedo, no para amenazar. Pero como nosotros es difícil llegar a este concepto de castigo, nosotros tenemos que empezar a tener esta conciencia y mucha atención porque esta parte es importante que la tengas clara porque aquí se te va a caer un velo que de pronto estás teniendo. Siempre que a ti como padre se te venga un pensamiento de castigar, ¿sí? Algo hizo tu hijo, algo pasó, y a ti se te viene un pensamiento de castigo, pues en ese momento Dios te está diciendo, hijo o hija, debes anteponer tu fe a tu razonamiento. Y es más, debes anteponer tu fe a tus sentimientos de ira o de rabia. Eso es lo que está pasando en el momento en que tú piensas en castigar, en ese momento inmediato. Y tú tienes que empezar a entrar en esa estructura. Acuérdate, y esto es bastante importante porque esto cambia totalmente el concepto de educar a un hijo, y es que siempre como padre debes pensar qué es lo que el creador quiere de ti en esa situación específica que está ocurriendo con tu hijo. Porque al final eso que tienes ante ti es una prueba. Entonces tú tienes, el niño está haciendo algo malo, o está haciéndote, generando un problema en el colegio, o siempre tiene una mala inclinación a decir mentiras, o es rebelde, X o Y, todo lo que ustedes quieran pensar. Ahí tú tienes la posibilidad clave, o debes siempre actuar pensando en que el creador quiere que tú puedas entender que ahí hay una situación o una prueba que tú debes superar. Todo debes hacerlo bajo los principios o las reglas de la fe auténtica. ¿Quieres que recordemos cuáles son los principios de esta fe auténtica? Los principios de la fe auténtica son tres. El primero, así el Creador quiere. Si tu niño está teniendo ese comportamiento es porque así el Creador quiere. Lo segundo es que todo es para bien. Sí, todo es para bien. Es decir, que esa prueba que tienes enfrente es para tu bien o para mi bien. Y lo tercero es, ¿qué quiere el creador de mí? ¿Cuál es el mensaje oculto detrás de esta situación? Siempre que te enfrentes a una situación con el hijo, tienes que empezar a rastrear todos esos tres conceptos. Cuando uno tiene un problema con el hijo o el hijo la embarra o hace alguna cosa que a ti ves que como que tu autoridad fue infringida, pues lo natural de la carne es que te va a dar un sentimiento de enojo o de ira, ¿sí? Y realmente la ira es algo que los padres debemos desaparecer por completo de nuestras vidas. La ira y el enojo es algo que no puede tener cabida, no puede tener ninguna cabida, porque en ese momento ya no podemos utilizar los tres principios que estábamos hablando anteriormente. En verdad, o sea, siendo sinceros, y aquí lo que estamos aprendiendo es que cada padre y cada madre debería borrar por completo de su léxico, y cuando se trata de educación, más que todo la palabra castigo. Debemos borrar esa palabra. Palabra castigo sale, que sea una de las tareas. Esa palabra sale de nuestro léxico.
Realmente, en lo que debemos entrar es a identificar qué es lo que lleva a los hijos a esas malas acciones, para pensar correctamente cuál debe ser la acción adecuada que tú debes empezar a hacer. Entonces, cuando tú empiezas a entender esto, ocurre algo con tu hijo y lo primero que haces es mirarte a ti mismo. Cuando te miras a ti mismo y pides al Creador que te revele exactamente qué es lo que tú debes cambiar, por qué esa situación se está presentando, Él te lo va a revelar y en el momento en que te lo revele, tú te arrepientes y empiezas a cambiar tú como padre ese mal comportamiento. Cuando tienes un arrepentimiento puro y de corazón, mira, eso inmediatamente hace que el Creador te retire el sufrimiento. Eso no solamente aplica para la educación con tus hijos y el sufrimiento que te esté causando tus hijos. Esa es una regla básica en cualquier área de tu vida. Piensa, ¿en dónde tú estás sufriendo? Porque si tú identificas la causa de ese sufrimiento, que al final es una transgresión que tú estás cometiendo y te arrepientes de corazón, el sufrimiento se acabó. El creador lo retira inmediatamente. Entonces tenemos esa gran posibilidad. La palabra nos enseña que así como Él es misericordioso, pues tú también debes ser misericordioso. O sea, acuérdate que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la principal característica de Él, el principal atributo es su misericordia. Es decir que así como Él es misericordioso, tú también debes serlo. Nosotros debemos buscar la forma creativa en que el niño pueda reconocer su error. Y tiene que ser creativa. Y aquí es donde empieza a aparecer el concepto de las parábolas y de las historias y de todas esas técnicas que vamos a aprender hoy y que vas a tener unos tips espectaculares para poner en práctica, porque tú tienes el talento para hacerlo. Eso es puro cuento que te han dicho, que es que solo hay unos que son los contadores de historia y que son los cuenteros y que solo ellos pueden hacerlo. No, tú también tienes la capacidad. Ahorita te vas a dar cuenta cómo es que tú vas a lograr construir una historia. Ahora, ¿por qué una historia es clave? Porque nosotros debemos buscar dirigirnos a los sentimientos del hijo, del niño, de una forma creativa. Y con las historias nosotros lo vamos a lograr hacer. También una cosa clave es que es más fácil transmitir un mensaje si tú te diriges al corazón del niño. Y la forma de tú dirigirte al corazón de una persona en este tema de la educación es con la estrategia de las historias o la estrategia de las parábolas, ¿sí? Ahora, tienes que empezar a poner un ingrediente cuando empiezas a tener este concepto claro, y es que el momento y el lugar son claves para que tú hagas tu historia o para que hagas tu parábola, ¿sí? No cualquier lugar es igual para hacer una parábola. Si miran a Jesús, dónde hacía las parábolas, en qué momento enseñaba con la parábola, él tenía un lugar específico para hacerlo. De la misma forma, tú en la educación con tu hijo tienes que buscar ese lugar y ese momento especial para lograr dar esa historia. ¿Quieres aprender cómo tú puedes hacer una buena historia para tu hijo? Es más, no una, dos, 5, 10. Es más, cómo tú puedes ir construyendo historias de la nada y volverte un muy buen contador de historias. Pues bueno, ya espérate un momentico que ya te vamos a dar varios tips para que aprendas a hacerlo. Eso sí, tienes que tener clarísimo que esta es una técnica clave y que te funciona. Educar utilizando historias es un camino clave para tener éxito en la educación de tus hijos. Tanto que aquí en la palabra de Dios, pues vemos que está llena de historias. El Creador escribió su palabra con historias. O sea, es como nos enseña a nosotros. Es decir, que es algo que viene directamente hecho desde el cielo. Nosotros vemos cómo los sabios utilizaron historias, las parábolas, muchos mensajes para transmitirle al pueblo cosas que llegaran al corazón y que realmente transformaran sus vidas. Miren, cuando se trata de corrección, una historia es trascendental. Recuerden cuando David
tuvo ese pecado de irse detrás de Betseba, ¿sí? De la mujer de ese otro señor, y él cometió el error de irse con ella y luego lo mandó al frente de batalla a su esposo para que lo mataran, y entonces él hizo toda una barbaridad y estaba cometiendo un error, y el profeta Natán, para decirle que él había cometido un error, él no lo sentó y le dijo: vea, David, usted la embarró, hermano. ¿Usted cómo es que se va a buscar esa pelada y preciso la pelada con esposo? ¿Y cómo es que usted además, para evitar el problema, entonces hace otra peor y es mandar al hombre casi como una... O sea, él no cogió y sentó a David así. Si ustedes leen muy bien esa parte de la historia de David, ustedes se encuentran con que este profeta Natán le contó una historia al rey David. Y básicamente la historia que le contó fue una historia de un hombre pobre a quien le robaban una ovejita y esa ovejita era lo único que tenía, y bueno, y cuenta la historia de una forma súper trágica, tanto así que le llegó tan al fondo del corazón del rey David que él hasta dijo: no, esto tendría que ser castigado con la muerte, mejor dicho. Él se metió tanto en su historia que al final él mismo dijo: esto está supremamente mal. Cuando él enlaza las dos cosas y dice: wow, ok, un momento, stop, esta historia tiene que ver conmigo, esta historia me está mostrando lo mal que yo actué. Al final, una historia que aparentemente no tenía ninguna relación con sus actos, porque era de un hombre pobre que le robaban una ovejita y la oveja, con un acto de infidelidad, con un acto de adulterio, con un acto de asesinato, pero al final, esta historia hizo que el rey David entrara en un verdadero arrepentimiento y en un cambio y en una transformación de su vida. Si este efecto se logra con un grande, y no solamente con cualquier grande, con el rey David, o sea, el hombre poderoso de un territorio, imagínate el poder que tiene una historia para transformar y para impactar la educación de tu hijo o tus hijos. Entonces avancemos. La clave de la educación es inculcar en los niños el deseo de hacer cosas buenas, más que de no hacer cosas malas. Tú tienes que inculcarle un deseo innato de hacer cosas buenas. Cuando, cuando se cuenta una historia, en el momento en que reina el amor, en el que reina la alegría, en el que reina la paz en el hogar, los niños captan el mensaje que queremos transmitir como una esponja. O sea, es algo impresionante. Eso transforma realmente el alma de un niño. Pero nuevamente tenemos que entender lo que hemos venido hablando. Y es que debemos tener claro que siempre que un niño hace algo inadecuado, se encuentra oculto un mensaje personal para mí como papá. Ese es el principio fundamental antes de pasar al tema de las historias. Y eso es algo de lo que yo necesito que a mí me quede claro y que a ti te quede claro. ¿Sí? Los padres deben revisar muy bien sus propios actos y corregirlos. Supremamente importante para que estas historias tengan el efecto que aquí estamos hablando. Porque si tú no estás haciendo eso de esa forma, las historias van a quedar ahí en un nivel superfluo que no va a entrar al corazón del hijo. Cuando un niño dice mentiras, por ejemplo, y tú lo descubres diciendo mentiras, está prohibido decirle a un niño que es mentiroso. Tú no le debes decir al niño mentiroso y reprocharle sus mentiras, porque el reproche quiebra la voluntad de la persona. Y acuérdense que la voluntad de la persona es una de las fuerzas más poderosas que tiene para que se haga un cambio. Albert Einstein decía que la voluntad es una energía más poderosa que la energía nuclear. Entonces,
tenemos que tener muchísimo cuidado con el reproche, porque el reproche, ¡pum!, quiebra la voluntad del niño. Y entonces ahí no podemos nosotros luego entrar a utilizar esta técnica. Entonces, nosotros debemos utilizar la fuerza de la parábola siempre que está a nuestro alcance. Apagamos los micrófonos, por favor. Siempre que está a nuestro alcance, nosotros debemos utilizar la fuerza de la parábola o de una historia para educar y corregir, pero teniendo una coherencia con los actos propios. Yo les mandaba un mensaje de la historia del pastorcito mentiroso, ¿cierto? Y esa historia nosotros nos la han contado muchísimas veces y creo que es una historia que inclusive uno hoy en día se la repite a los hijos. La historia del pastorcito que decía, un pastorcito que tenía sus ovejas y llamaba gritando al pueblo, auxilio, auxilio, el lobo, el lobo, el lobo. Y entonces todo el mundo salía corriendo con sus ganchos, con las cosas para matar el lobo, y cuando llegaban, pues resulta que el pastorcito, wow, no, mentira, mentira, y él toteaba la risa, entonces la gente, ay, es pura mentira. Como pasaron los días y nuevamente, el lobo, auxilio, el lobo, y toda la gente nuevamente corrió en ayuda de esa persona, y nada, y este pastorcito toteaba la risa. Y pasó una tercera vez. ¿Qué pasó? Pues la historia es muy triste. La gente no fue porque dijo, no, esto es pura mentira, pero resulta que esa sí era verdad. ¿Y qué pasó? Pues que se comieron las ovejas y hasta el pastorcito murió. Es una historia espectacular para enseñarle a un hijo lo que es la verdad, ¿sí? Cómo debe siempre cuidar la verdad para estos momentos críticos. Y así para los diferentes aspectos que queramos corregir en los niños, nosotros tenemos que tener la capacidad y la agilidad de contar una historia particular que transmita un mensaje específico, así como el del pastorcito mentiroso, que era algo para corregir la mentira o para darle valor a la verdad. Así empezamos a encontrar temas para definir estas historias. Ahora, después de contar la historia, viene una parte fundamental, y es que nosotros tenemos que hablar con el niño para ver qué fue lo que ellos entendieron, preguntarle, buscar la retroalimentación, entender y lograr que él se ponga como, que el niño se ponga en el rol del pastorcito, que luego se ponga en el rol de los señores del pueblo, o sea, lograr que el niño empiece a ir andando en esta historia y de esa forma él pueda tener las diferentes perspectivas. Entonces, aquí empezamos a construir. Ya vamos llegando a las claves y a las técnicas para que tú te vuelvas un excelente contador de historias para tus hijos, historias que eduquen. Ahora, la historia tiene efecto, vuelvo y les digo, la historia tiene efecto en el niño sí y solo sí el niño ve que los papás son coherentes con la historia. Porque si el niño no ve que sus papás son coherentes y al contrario el niño ve que tú le contaste una historia, por ejemplo, la historia para que no sea violento en el colegio, y tú le echaste la historia porque el niño tuvo una pelea en el colegio y entonces pues tú pues vienes y le cuentas la historia de alguien y para la violencia. Sin embargo, tú tienes actos violentos cuando vas manejando y llevas el niño atrás, o tienes una reacción de rabia en una discusión con tu esposa y entre los papás se agarran, pues te cuento que ahí la historia perdió su valor. Ahí no vamos a tener ningún efecto. En ese momento se pierde totalmente esta magia de la historia, esta divinidad de la historia y esta herramienta poderosa que tienes en tus manos. Por eso es que he estado recalcando en que antes de pasar a dominar esta técnica, tienes que trabajar desde la fe y entender que la educación de los hijos se trata de la educación de los padres. Es más, es muy chistoso porque este estudio y este libro que estamos estudiando se llama Educación para los hijos, pero no debería ni siquiera llamarse así. Si uno se pone a entenderlo, debería llamarse cómo educar a los padres para que sean personas emocionalmente sanas, alegres, tranquilas, de fe, de comportamiento impecable, etc. O sea, casi que en esto podríamos resumir la educación de los hijos, en esa educación de nosotros como padres. Porque esto que estamos, por ejemplo, aprendiendo hoy de las historias, tienen sentido
en la medida que yo haya hecho o me esté esforzando hoy, así como tú lo estás haciendo, porque solamente el hecho de que tú te estés aquí esforzando para tomarte un tiempo y aprender y ser mejor, pues esto tiene sentido. Ahora, tú le puedes contar historias a tus hijos y les voy a empezar dando un ejemplo propio, un ejemplo que me ocurrió con mi hijo. Resulta que mi hijo, tiempo atrás, tenía problemas con la tolerancia a la frustración, ¿sí? Mi hijo lloraba, mejor dicho, y se ponía bravo y se estresaba cuando algo no le salía bien. Cuando estábamos jugando en el Xbox y yo le ganaba y él perdía, eso se ponía bravísimo. Cuando no sacaba una buena calificación, no, eso mejor dicho, se estresaba. Y bueno, ¿qué tenía que hacer yo? Primer punto, tenía que mirarme a mí mismo, a ver cómo yo estaba manejando el tema de la tolerancia a la frustración. Hacer todo el proceso, cambiar el tema y pues todo lo que les he contado, pero quiero llegar ya ahora sí al tema de las historias y empezar a crear una historia. Y entonces aquí empezamos, mucha atención porque vamos a entrar en materia. Pensé en una historia y en este caso definí una historia personal y definí una historia en la que yo me veía involucrado, donde yo tenía muchos fracasos y donde yo tenía que mostrarle a él cómo yo iba fracaso tras fracaso y yo tenía que tener tolerancia a la frustración. Y pues la historia que le conté fue una historia mía de lo que yo hacía en mi trabajo, que era vender, y yo vendo software. Entonces yo tengo una empresa donde vendemos software y yo soy el vendedor del software y yo le contaba a mi hijo en unas palabras muy básicas explicándole, hijo, ven, te cuento una historia, mira, ¿tú sabes qué es lo que hace tu papi? Y él, no, papi, ¿qué es lo que haces? Pues mira, papito, yo lo que hago es vender un producto, un software, una cosa que le sirve a las empresas, pero te lo voy a contar de una forma. Imagínate que tu papá está saliendo a la calle y un día salía a la calle a visitar muchas personas que él pensaba que le iban a comprar su software. Pero imagínate que ese software es un celular y este celular es lo que el papito vende. Y entonces el papito salía todas las mañanas y llegaba donde un cliente y se encontraba con ese cliente y le decía, hola, ¿cómo estás? Y él, hola, ¿cómo estás? Mira, es que yo tengo un celular súper chévere, mira que es cuadrado, es negro, es de una pantalla súper chévere, tiene unas aplicaciones muy interesantes, es fácil de usar, puedes llamar, es súper chévere, espectacular, y yo le hablaba de una forma súper chévere a este cliente para que él se emocionara, y él se emocionaba muchísimo, pero al final, ¿qué era lo que yo necesitaba hacer? Que él me lo comprara. Entonces llegaba el momento en el cual yo le decía, ¿qué me gusta? Y él me decía, no, me encanta. Entonces yo le preguntaba, ¿me lo va a comprar? Y él me decía, no, no, no se lo voy a comprar, gracias. Y yo, ¿no me lo va a comprar? Y él, no, no, gracias. Ah, pero si le gustó, sí, no, me gustó, pues no se lo voy a comprar. Y yo, ¿en serio? Ok, bueno, muchas gracias. Y me iba para donde el segundo, y llegaba donde el segundo, y lo mismo, mire este celular que es negro, de estas dimensiones, con estas aplicaciones súper chévere, y le contaba toda la historia, y él me decía, y está espectacular, y le gusta, sí, ¿me lo compra? No, no, gracias, y yo, no, ok, bueno, y iba donde el tercero, hola, mire, la mismo cuento, ¿me lo compras? No, gracias, y donde el cuarto, no, gracias, donde el quinto, no, gracias, y él, ¿en serio, papi? ¿Y así te tocaba, pobrecito? Y yo, sí, papi. ¿Y tú qué hacías? Y yo, no, pues, ¿sabes qué hacía? Yo decía, no, ya estoy más cerca del sí, ya estoy más cerca del sí. Porque tú tienes dos opciones, o ponerte triste porque te dicen no, 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 o ponerte feliz porque estás más cerca de que ya alguien te diga que te lo compra. Y entonces así pasaba. El otro y me decía, no, gracias, no, gracias, hasta que, bueno, sí, yo te lo compro, y yo, yes, y me ponía supremamente feliz. Pero fíjate todas las veces que tuve que fracasar para que una persona me dijera que sí. Y es más, vamos a hacer el ejemplo contigo, a ver, tú eres el vendedor, entonces, no, primero vas a ser tú el comprador. Y entonces yo le decía,
hola, ¿cómo estás? Mira, tengo un celular y lo ponía él como comprador, y entonces él decía, ah, qué chévere, y entonces entraba en el juego y yo le preguntaba, ¿te gusta? Y entonces él me decía, sí, y entonces yo le decía, tú tienes que decirme, no te lo compro, ¿listo? Y listo, listo. Y entonces yo le decía, ah, bueno, ¿te gustó? Y él, sí, sí, y yo, ¿me lo compras? Y él, no, gracias. Y yo, ah, bueno, sí, señor, muchas gracias. Y volví y le decía, hola, ¿cómo estás? Mira el celular, ¿me lo compras? Y él, no, gracias. Y mi hijo se toteaba la risa haciendo esa. Entonces luego le cambié los papeles y entonces le dije yo, bueno, ahora tú eres el vendedor y yo soy el que te lo compro. Y empezaba a explicarme y yo le decía, y él me decía, ¿te me lo compras? Y yo, no, gracias. Y no, gracias. Y hasta que después sí. Oye, usted no se imaginan el impacto que eso tuvo en él. De pronto no lo cambió al 100%, pero le empezó a quedar un mensaje claro de lo que es la tolerancia a la frustración con una simple historia, con una historia de la vida real, ¿sí? Adaptada, con imaginación, para ponerlo en un lenguaje simple que él pueda entender, pero que en realidad hizo un cambio espectacular en él, hizo un cambio que realmente transformó su forma de ver la tolerancia a la frustración. Así puedes hacer historias para otros aspectos, ¿sí? Como que el niño miente, como que coge cosas ajenas, como que codicia y quiere tenerlo todo. Tú puedes hacer historias propias, como la del ejemplo que te acabé de dar. Puedes hacer historias de otros, un vecino, un amigo, un primo, o algo que leíste, o puedes hacer historias inventadas. Ahora, ¿qué tienes que tú que tener en cuenta? Siempre debes tener en cuenta que se trata de un mensaje personal para los padres. Entonces tú la historia la vas a poder buscar desde ese enfoque. ¿Cuál es el mensaje que yo tengo que también que cambiar? Porque es el mismo mensaje que tú le vas a tener que transferir a tus hijos. Ahora, esto es importante porque un padre que alimenta, por ejemplo, en el tema de la codicia, un padre que alimenta a sus hijos con dinero que viene de manera ilícita, no podrá evitar que los hijos tomen lo que no les pertenece. Es de este nivel el tema espiritual y el tema de tu cambio personal. Y si tú vas a hacerle una historia, porque es que el niño lo encuentran cogiéndose cosas, no va a funcionar. No va a funcionar. Lastimosamente no va a funcionar. Las historias tienen que ser mágicas, como por ejemplo una historia en este caso de la codicia y de lo que es que los niños no se cojan las cosas, pero que arranca con la historia de un sabio, es una historia de un sabio que era muy sabio y muy honesto y muy puro y muy santo, y él hizo una cena espectacular para sus invitados y su familia, y estaba en esa cena celebrando algo muy importante para él, y sacó una vajilla muy hermosa que tenía, y resulta que estaban en plena cena cuando de pronto uno de los invitados se agachó y se le enredó el mantel, y en ese momento salieron todos los vasos de cristal a volar al piso, ¡prun! Y cayeron al piso, y el sabio lo único que dijo en ese momento fue, un momento, aquí, en este preciso instante, hay una gran oportunidad para ver si mi dinero está limpio o no está limpio. Y todos, ¡guau! ¿Y cómo? Pues vamos a darnos cuenta si se rompieron los vasos o no se rompieron. Si los vasos se rompieron, quiere decir que el creador me está diciendo que mi dinero no está del todo limpio y tengo que mejorar. Pero si no se rompieron, quiere decir que me está confirmando el creador que mi dinero está limpio. Cuando todos empiezan a mirar en el piso, ¡wow! Se dan cuenta que todos los vasos de un cristal superfino que habían caído a un piso estaban perfectos, en perfectas condiciones. No se habían roto, no les había pasado nada. Y el sabio descansó. Uf, gracias Señor porque me has permitido tener un dinero limpio. Esta es una historia, por ejemplo, que tú le puedes contar a un hijo
para que tenga la importancia de lo que es adquirir las cosas de forma honesta, que no tiene que andarse robando nada de las casas de los otros. Pero, ojo, antes de eso, por eso te digo, tienes que ver qué es lo que está pasando con tu vida. ¿Mm? Tienes que ver qué exactamente está pasando con tu vida. La regla es que la persona no puede educar buenas cualidades en sus hijos si descuida sus propias cualidades. ¿Sí? Eso es imposible, imposible. Entonces, vamos dándonos cuenta cuáles son las claves para hacer una buena historia. Lo primero es que tienes que identificar cuál es el mensaje detrás de eso que tu hijo está cometiendo y que tú sientes que él tiene que corregir. Lo segundo es ver si tú tienes que hacer un cambio y un cambio clave para ti. Y empieza a buscar una historia que te permita luego transmitir el mensaje exacto en un aspecto particular. Piensa primero si tú puedes contar una historia de ti mismo, de cómo tú has superado algún problema o alguna mala inclinación tuya. Sé honesto y cuenta una historia. Qué bonito es cuando eres honesto y puedes contar una historia de la vida real. Si ves que tú no tienes la historia en tu vida, mira a tu alrededor, qué familiar, qué amigo tiene una historia que puede transmitir ese mensaje a tu hijo. Si no, entonces mira historias de los sabios o mira historias de la misma palabra, donde vas a poder encontrar, transmitir ese mensaje. Después de que tú cuentas la historia, entonces vas a tener la posibilidad de entrar en una conversación con tu hijo. Esta historia tiene que tener componentes importantes y es que tiene que ser emocionante. Tiene que ser una historia que hable del tema, pero que no diga exactamente lo que tu hijo hizo, sino que sea paralelo, que vaya por un lado el mensaje. Tiene que tener personajes de pronto especiales, que pasen cosas maravillosas, como por ejemplo que hablábamos del tema de los vasos, pero no se rompieron esos vasos. ¡Wow! Esto es algo imposible, que no se ha roto ni uno. Cosas mágicas, cosas que tú podrías exagerar, exagera, ¿sí? Mueve tus manos, abre tus ojos, levanta el tono de tu voz. Hazlo despacio y hazlo rápido, según defina el momento de la historia. Y las historias no tienes que aprendértelas de memoria, no te las aprendas de memoria. Cuando las estés preparando para contarle a tus hijos, imagínate y trata de ver una película en tu mente. Trata de ver la historia como viendo una película de televisión para que cuando tú vayas a contarla, empieces como a pasar la película por tu mente y vayas contando de una forma natural. No te las aprendas de memoria, porque cuando te las aprendas de memoria, fallas. Cuando tú no te aprendes cosas de memoria, todo fluye, todo fluye, todo fluye, todo fluye. ¿Sí? Y después de hacer estas historias, es muy importante entrar en, primero, un juego de roles, y es ubicar a tu hijo en los diferentes roles de la historia. En el del mentiroso, en el de que fue afectado por la mentira, o en el del violento y en el que fue violentado, y qué piensas aquí, y hazle preguntas. ¿Y tú qué piensas en este caso? ¿Y cómo te sentirías si tú fueras la persona que... ¿Y cómo? Y empiezan a hacer ese tipo de cosas. Y es muy importante que todo esto lo hagas dentro de un ambiente de alegría, de amor, de paz. Es más, que prepares el lugar, que sea el lugar adecuado para que este mensaje se transmita de forma poderosa. Ahora, un padre que me devolví un poquito, pero aquí tenemos que tener en cuenta algo también importante, y es relacionado con un mensaje de la envidia, ¿sí? En este tema de la educación y en este tema de las historias, nosotros tenemos que vernos como personas únicas. Y este cierre viene con algo muy hermoso, porque la envidia es algo clave que debe ser atacado. Y solo se logra con el siguiente principio. Mucha atención a este principio.
El principio es que en el mundo hay como 7.000 y pico de millones de personas. Y aún así, cada una de estas personas es importante y única. Única. Ninguna persona vino al mundo para reemplazar a otra, sino para cumplir su propio trabajo. Enseñarle entonces siempre a los niños que no hay dos personas iguales. No hay dos personas iguales en toda la creación. Y cada uno necesita ciertas cosas que el otro no necesita. Y eso es parte de lo que tú tienes que empezar a enfocar en esas historias y en ese niño. Cada uno tiene cualidades únicas, ventajas y desventajas. Todo en una proporción exacta de acuerdo con el trabajo que vino a hacer a este mundo. Es hermoso entender esto. Es hermoso porque empezamos a transmitirle al niño una seguridad y para ti mismo adquirir este concepto es empezar a adquirir una seguridad y una tranquilidad de lo que eres. La envidia es lo que nos lleva a competir con los demás. Y la envidia y esa competencia trae consigo fracaso y frustración. Hay algo para este punto y una historia muy bonita es la historia de Aarón y Moisés, que precisamente eran hermanos. Y este punto es importante porque cuando hay hermanos en la familia, la envidia es algo que empieza a traer grandes problemas en la relación entre hermanos y en la forma y las conductas que empiezan a adquirir los niños. Y esta historia de Moisés es hermosa con Aarón, porque Moisés era el hijo menor y Aarón era el mayor, el primogénito. Sin embargo, Dios le dio a Moisés la capacidad de dirigir al pueblo y ser el libertador. Es más, Aarón fue el vocero de Moisés. Sin embargo, esto pasó básicamente porque Moisés estaba dispuesto a entregar su vida hasta por la persona más insignificante del pueblo de Israel, porque él entendía la importancia de cada uno. Cada persona tiene un camino especial que debe recorrer. Cada persona, cada hijo que tienes en tu casa tiene un camino especial que debe recorrer. Y es diferente a la de tu otro hijo. Cada uno es diferente. Y esto es importante que lo entiendas. Cuando esto se entiende y cuando cada persona lo entiende, no prestará atención a los caminos de los demás y esta persona se alegrará con la parte que le tocó en esta vida. Y tu hijo se va a estar feliz con la parte que le tocó dentro de su familia. Si es el mayor, si es el del medio, si es el menor, va a estar feliz. Aquí tenemos que tener un tacto impresionante. Las historias en este sentido deben ser emocionantes, llegar al corazón. Deben lograr mostrar que cada persona es única y que podemos aprender de todos. De todos podemos aprender, porque las historias precisamente son construidas de las vidas de los demás. Miren qué hermoso es todo esto. Cada niño debe saber que es único y que Dios lo hizo a su imagen y semejanza y es amado por quien lo hizo y quiso él y no otro que viviera en este mundo y que haga las cosas de la manera que solamente él puede hacerlas. Y lo mismo es para ti. Es lo mismo para ti. Y tienes que empezar a entender este concepto y ver cómo al final tú estás construyendo la historia de tu vida. Y tú estás construyendo fundamentos para que otros usen esa historia de tu vida, para educar a otros. Mira tan hermoso que es esto de las historias cuando tú tienes la claridad de que tú eres único. Todos tenemos una supervisión divina, individual, y cada uno de nosotros fue creado en la forma y proporción exacta que deseó el Creador que existiera sin ningún otro igual. Eso eres tú, eso es tu hijo, eso es cada uno de tus hijos que Dios ha puesto en tus manos.
Y esto es algo espectacular, esto es algo mágico, esto es algo que cambia muchísimos de los conceptos, porque aquí se nos caen velos importantes. Eso quiere decir que a uno les va a dar riqueza, a otro les va a dar pobreza, a uno les va a dar estos talentos, a otro les va a dar tales otros talentos, porque eso es lo que necesita cada uno para hacer ese trabajo personal que vino a hacer a este mundo. Mira, tienes que tener claro que todo, absolutamente todo, está calculado con exactitud para que cada uno reciba las condiciones óptimas para poder cumplir su misión en este mundo de acuerdo con la meta que Dios estableció para cada uno, estableció para ti, estableció para mí, estableció para cada uno de tus hijos que tienes en este momento en tu casa o que de pronto ya partieron de ella. Una capacidad para uno impediría que el otro cumpliera con ese propósito. Por eso el otro no puede tener esa capacidad que tiene el otro. Es decir, que tenemos que sacarnos ese concepto de pasar una regla y ver una medida siempre igual para todos. A todos no tienes que irle bien en el colegio. Todos no tienen que sacar buenas notas en matemáticas. O todos no tienen que ser buenos pintores o buenos músicos. Cada uno tiene un plan exactamente diseñado y planeado por el creador de todo. Y esto tenemos que ser conscientes. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de alegrarnos con el éxito de los demás. Cuando nosotros nos alegramos con el éxito de los demás, estamos dando la certeza de que ese otro tiene un camino y lo está recorriendo y qué bendición está lográndola. Concluyamos entonces, eliminemos la palabra y el concepto de castigo. Eduquemos desde la fe verdadera y mirémonos a nosotros mismos para rectificar nuestra alma y poder ayudar a que nuestros hijos también rectifiquen sus almas. Aprendamos a contar historias que transmiten mensajes que lleguen al corazón e inculquemos el valor incalculable de cada hijo, de cada persona, que toda la creación, realmente ellos sepan, que toda la creación no alcanza para pagar el valor de un alma, para pagar el valor de ese hijo. Toda la creación no alcanza para pagar el valor del otro hijo. Toda la creación no alcanza a pagar el valor tuyo. Acéptate tal y como eres. Logra que cada uno de tus hijos se acepte tal y como el Creador lo formó. Y verás cómo en este momento vas a trascender la educación que estás dándole a tus hijos. Muchísimas gracias por compartir este tiempo tan espectacular. Qué bendición que Dios nos revele todos estos mensajes y que podamos aprender cómo educar a nuestros hijos y cómo educarnos nosotros mismos. La próxima sesión es la última sesión de este estudio de educación con amor. Va a estar espectacular. Espero que no se la pierdan. Un abrazo para todos.